habremos de hablar sobre la gracia y el dolor. Una parte muy difícil más bien que nos cuesta manejarla cuando el dolor llega a la vida. La gracia y el dolor, o el desafío de la gracia. Siempre nos preguntamos, porque proclamamos aquí que somos salvos por gracia, sin mérito alguno de nosotros, es un regalo de Dios. Bueno, si eso es así, no pagamos nada, no dimos nada. ¿Por qué hay ocasiones cuando Dios nos trata de cierta manera que nos hace dudar de esa doctrina, de la gracia? Por ejemplo, Job 13:24 dice la Escritura: tú dices que soy polvo. ¿Por qué soy objeto de ese trato conmigo? Y usa la palabra: ¿por qué me tratas como un enemigo tuyo? Ahora, ese pasaje tenemos que entenderlo en el contexto de todo lo que pasa en la vida de Job. Ha perdido todo. Luego, pedimos perdón cuando pecamos, que lo hacemos constantemente. Y cuando pedimos perdón, dice 1 Juan 1:9, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No obstante, todavía seguimos experimentando dolor, ya sea emocional por la culpa o también algunas partes físicas, como leíamos en Salmo 38. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el dolor en medio de la gracia? ¿Dónde acomodar el dolor? Es por eso que vamos a hablar sobre la gracia y el dolor. ¿Dónde vamos a ubicarlo? Es incomprensible relacionar la gracia y el dolor. Nos cuesta relacionarlo. Cuando experimentamos el sufrimiento, nos cuestionamos: ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está ese favor inmerecido? Palabras como disciplina, castigo, corrección, reprensión, nos cuesta mucho asimilarlas. Los que creemos que hemos sido salvos por gracia. ¿Dónde ubicar la disciplina, castigo, corrección, reprensión? Nos cuesta. Si Dios es amor y me salvó por gracia al poner mi fe en Cristo, ¿qué acaso no puede evitarme el dolor? ¿No puede hacer eso? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde? Bueno, algunas preguntas posibles sobre unas respuestas posibles a estas preguntas es: no hemos entendido aún la gravedad del pecado. Solo repetimos palabras de otros que ya han vivido y sufrido. Eso lo vemos mucho en las redes sociales. Hay una página donde me pidieron que escriba y estoy escribiendo, ya no mucho ahora porque hay algunas cosas que no me gustan ahí, los puritanos. Todos repiten expresiones de hombres del pasado. El problema radica en que estos del presente, que comparten esas notas, no han vivido y no han sufrido como aquellos que escribieron dichas notas. Por ejemplo, yo puedo citar alguna frase de David Brainerd, por ejemplo. Puedo citar alguna de Adoniram Hudson en Birmania. Puedo citarlo. Y es muy impresionante lo que dijeron estos hombres. El problema que ellos vivieron en esa época, lo que nosotros estamos leyendo ahora y lo estamos compartiendo. Pero ellos lo vivieron. Con las cadenas en los pies, andando en la arena ardiente de esa parte del mundo. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Lo que pasa, nosotros no hemos entendido todavía esto y solamente nos gusta repetir lo que otros han dicho.
2, no hemos considerado lo suficiente la santidad de Dios. Qué bueno que están estudiando un libro para conocer más a Dios. Cuando hay una comprensión clara de lo anterior que acabo de mencionar, reaccionaríamos con alabanza y gratitud porque no estamos recibiendo lo que realmente merecemos. Si tú estás sufriendo, realmente no estás recibiendo lo que realmente mereces. Cuando tienes esa comprensión, puedes disfrutar más de la gracia. Necesitamos asimilar de una vez por todas. La disciplina de Dios no es causativa de gozo, sino de dolor y tristeza. Dice Hebreos 12:11. Vamos a entrar ahora en unos momentitos. Tenemos que armarnos ya de ese concepto muy claro, teológico, bíblico. La disciplina de Dios no es causativa de gozo. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, apréciala, dale el valor que Dios le da y no la menosprecies. Porque cuando entramos en esta parte de la vida, es sin duda una de las áreas o de las experiencias que enfrentamos que nos cuesta más el dolor. Por eso muchos aparentan que la vida en Cristo es llena de gozo, y es cierto que hay gozo, pero no es la forma como muchos cristianos lo describen, que la gente siempre anda sonriendo. La disciplina de la mano santa de Dios causa dolor y tristeza. Vean el Salmo 38, que acabamos de leer. Vea el Salmo 51. La confesión de David cuando había pecado y fue objeto de la disciplina santa de nuestro Dios. Por lo tanto, en esta mañana, mira, si no hay tristeza, es evidencia de que está siendo aplicada en forma incorrecta la disciplina de Dios. Y Él nunca lo hace así. Él nunca aplica de una manera inadecuada su disciplina, su mano, nunca. Ahora, si lo contemplamos en la vida de las familias aquí en la tierra, nosotros los que tenemos hijos, los que tienen hijos pequeños, es muy común lo que he visto y lo he compartido aquí. Es ridículo, vergonzoso, cómo la mamá o el papá supuestamente disciplinan a un niño o una niña. Máxime que los Pampers los hacen casi de 2 pulgadas de grueso. Y con esa mano tan alcahueta y tolerante de la madre, supuestamente lo disciplina. Apenas le hace cosquillas al niño en el Pampers. ¿Causa tristeza? No. Y si no causa tristeza, es que la disciplina no está aplicándose adecuadamente. Porque el propósito de la disciplina es que produzca tristeza, que produzca dolor. Es el propósito. Cuando no se logra ese objetivo, se está aplicando inadecuadamente. Entonces vamos a mirar en esta mañana 7 posibilidades en tu tristeza causada por la mano de Dios en tu vida. 7 posibilidades en tu tristeza causada por la disciplina de Dios en tu vida. 7. Ahora, vamos a mirarlo, por supuesto, escrituralmente, porque la Escritura nos ofrece luz para iluminar nuestros momentos oscuros. Nos ofrece una comprensión clara, ilumina nuestro entendimiento para que en medio de esa experiencia oscura y dolorosa todavía disfrutes y te goces en la gracia de Dios.
dejes de quejarte, disipes la duda y entiendas de una vez por todas que lo que estás experimentando cuando Dios trata contigo no es lo que mereces. En su gracia no te da lo que mereces. Es lo que citamos en Lamentaciones, lo que cantamos regularmente. Para introducir estas 7 posibilidades, quiero poner como base algunos pasajes. Mira, rápidamente, solo los voy a leer. Si quieres buscarlo rápido, voy a comenzar con Job 5. Puedes ir mirándolo rápidamente. Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Jeremías, vamos allá adelante. Jeremías capítulo 2, versículo 30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Retrocedemos a los Salmos 39. Leíamos el 38. Ahora vean el 39, versículo 11. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Será. Pausa un momento, dice, y vuélvelo a reflexionar. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Ahora nos vamos hasta el Salmo 94. Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Con estos versículos como base, entramos para considerar estas 7 posibilidades en tu tristeza causada por la disciplina amorosa de Dios. Número 1, que es donde debemos de comenzar siempre, la consecuencia de un pecado en particular. Antes de explorar las otras 6 posibilidades, primero examínate tú personalmente si es un pecado en particular en tu vida. Por eso la Biblia nos habla constantemente que nos examinemos, que nos juzguemos delante de Dios. Analiza tu vida si hay algún pecado en particular. No generales, no, porque ese es el problema que escuchamos mucho en las iglesias. Cuando oramos, oímos esa oración hipócrita y falsa por falta de entendimiento de la Escritura. Y decimos: Señor, si en algo te he ofendido, perdóname. Qué ignorante y falsa de comprensión de la Biblia para orar de esa manera. Perdóname si en algo te he ofendido, cuando tú sabes que sí lo has ofendido. Hace falta que te examines. Para eso vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, y escucha lo que dice el pasaje que va sobre esta posibilidad, 4:15. Dice, si tienes tu Biblia ahí: así que ninguno de vosotros padezca. Prohibido padecer como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dice la versión de las Américas: por entrometido. No sufras como homicida o ladrón o malhechor o por andar de entrometido. No es válido ese tipo de sufrimiento.
estás sufriendo por un pecado en particular. No sé cuál es el tuyo. Aquí menciona homicida, ladrón, malhechor o por el prometido. No sé cuál es el tuyo. Así que examínate. Mira el 2:30, ahí mismo Pedro, la misma carta pero atrás, 2:30. 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Va implicado el pecado personal. Si pecando sufres. 3:17, ahí mismo en primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Tiene validez este sufrimiento. Es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Ves que no es conveniente sufrir por un pecado? Por eso, la primera posibilidad que debes de considerar es: examínate tú. 1 Corintios 11, lo hemos leído aquí, dice que nos examinemos, que nos juzguemos, para que no seamos juzgados o castigados por Dios. Así que es algo muy personal, pecados muy particulares que debemos de examinar. Ninguno sufra por eso. Cuando hacemos referencia a David, el rey, sabemos que sufrió y escribió el Salmo 51, su confesión, Salmo 38. Es un pecado específico y en particular. El pecado de adulterio con Betsabé. Sufrió su familia por ese pecado en particular. Porque él ya puede encontrar la posibilidad número 1, fue causante de su tristeza. Sabía, por eso lo miramos ahí en su confesión del Salmo 51. Número 2, la segunda posibilidad. Si la primera tú la has descubierto en tu vida, un pecado en particular, entonces la segunda es bien recibida porque lo entiendes que es de una disciplina de Dios. Lo que leíamos en uno de los salmos, pero aquí en Hebreos también lo dicen. No tiene mucho que hable sobre esto. Vayan a Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace con los que aman? Los disciplina. Agradece a Dios que todavía su mano tierna y amorosa todavía aplica disciplina en tu vida. Cuando un hijo de familia no le importa a los padres, lo dejan que haga lo que quiera. Hablaba en esta semana con una señora y estaba, por supuesto, hablándole del Evangelio. Tocamos el tema sexual porque tiene una hija de 21 años, 22, creo, el muchacho, tiene 22 años. Y yo hablándole del Evangelio, y esta señora con la mente libre del siglo XXI, viviendo en América, me dice la señora: sí, yo le digo eso a mi hija, dice, porque ella ya tiene sus encuentros. Estamos hablando de cosas sexuales. Sí, mi hija tiene encuentros con su novio ya, encuentros sexuales. Y yo le digo: mija, no tomes anticonceptivos porque son muy dañinos para tu salud. No, mejor júntate con él o cásate, pero ya mejor hagan las cosas bien. Y le digo a la señora: si se junta, tampoco lo está haciendo bien. Si se casa, tampoco lo está haciendo bien. Y lo que están haciendo ahorita, sus famosos encuentros, tampoco está bien. Oh, pero es que llama a su hija. La deja, y es no creo que es una inconversa. Estoy hablando de alguien que conoce la palabra de Dios. Les he platicado de gente que conoce las cosas de Dios. Hay un pastor aquí cercano, una ciudad cercana aquí. Igual hablé con ellos, igual hablé con el hombre, con el pastor. Lo mismo. Ay, pastor, pero si la regaño a mi hija y si no la dejo tener novio, ¿saben lo que hacen ahora? Se van de la casa. Mejor
Prefiero mirarlos aquí en el cuarto, que ahí se están revolcando ahí. Prefiero ahí que duerman juntos, que practiquen su vida sexual y ya después se va el novio, pero prefiero aquí en la casa, más seguro. Pastor. No, eso no encaja en el concepto bíblico. Eso habla de la debilidad pobre y cobarde del papá o del esposo que no son capaces de poner orden. ¿Por qué? Porque no los aman a sus hijos. Dicen que los aman, pero es un amor enfermizo. Porque cuando hay amor, como dice aquí, verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿No dice Proverbios que si tú amas a tu hijo, que desde temprano pongas la vara? ¿Y qué dice la cultura ahora? ¿Qué hace la cultura ahora? Las madres que se han modernizado, los papás. No, yo no hago eso con ellos. Ahora soy su amiga, somos amigos. Porquería de doctrina de los hombres, de este mundo perverso. Yo no soy tu amiga, yo soy tu madre y tu padre. No somos amigos. Ese es el punto de Dios. ¿Suena chocante lo que estoy hablando? Pues sí, es cierto, pero siempre ha sido ofensivo el Evangelio. Siempre ha lastimado a la gente, pero en este caso, como hijo de Dios, si estás siendo objeto de la mano de Dios en tu vida, agradece a Dios porque te ama. El padre que ama, disciplina a su hijo. Si tú eres hijo, hija de Dios, cuando viene la disciplina en tu vida, agradece a nuestro buen Dios, que no te ha entregado al mundo, como dice Romanos 1, los entregó, los abandonó. Agradece que todavía te acoge y te atrae a través de estos medios de gracia que él usa como la disciplina. Número 3. Esto es más confuso todavía porque a veces cuando el corazón sinceramente se escudriña y no encuentra la razón de su tristeza, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy pasando por eso? Pecados ocultos. Número 3. Pecados ocultos. Tú no sabes cuál es el pecado. Y cuando no sabes cuál es el pecado, te privas de la bendición de la confesión y del perdón. Por eso nuestra oración debe de ser, Señor, líbranos o líbrame de los pecados ocultos. Sí, a veces hay cosas que no entendemos. Vaya al Salmo 19. El Salmo, capítulo 19. A ver qué dice este Salmo, lo tengo aquí. (19:12). ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una interrogante. ¿Quién? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Que el Espíritu Santo venga en tu oración cuando estás haciendo ese tipo de plegaria, para que el Espíritu Santo venga y te muestre qué área de tu vida, qué área necesita esa transformación. Hay algo que tú lo desconoces. Bueno, entonces vas en oración y le dices a Él, enséñame, ¿dónde está? Es como cuando vas con el médico. Tiene que hacerte un diagnóstico y mostrarte cuál es tu mal. Cuando vienes en una plegaria a nuestro Dios y le dices, muéstrame, Señor, Él te va a dar el diagnóstico correcto. ¿Dónde está? Mira el Salmo 40:12. Dice, porque me han rodeado males sin número
Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Señor, quiero entender cuál es la parte frágil que estoy constantemente fallando, Señor. Pecados que están ahí, ocultos, o pecados secretos, como algunos dicen. Mira el Salmo 139, donde se describe desde el nacimiento de un ser humano. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vean este tipo de plegarias. Se mira la desesperación del salmista. Examíname, Señor. Muéstrame, Señor. Me duele ofenderte. Me duele. Quiero ver. El Salmo 19, ¿cómo nos habla de eso? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista quiere ver dónde es que está la vida más frágil y débil, que está ofendiendo a su Dios constantemente. Pecados ocultos, secretos, que tú no te das cuenta dónde están. Absuélveme, muéstrame la oración en la versión de las Américas. Muéstrame, absuélveme, Señor. Salmo 98, no sé si ya no lo hemos mirado. Salmo 90, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros están a la luz de tu rostro. No podemos ocultar nada, tan claro está delante de Él. Por eso debemos de hacer ese tipo de oración. Estás pasando por momentos de dolor y estás tratando de indagar por qué. Eres salvo por la gracia de Dios, pero hay algo que te atormenta y no entiendes. Bueno, puede ser consecuencia de un pecado en particular. 2, la mano divina de Dios disciplinando. 3, hay pecados ocultos. Número 4, esto sí sería hermoso, que sufras por la causa de Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois. Mira, cuánta dicha hay cuando miramos a este hermano pastor en Canadá que está pasando por esto. Es algo de dolor. Es algo de dolor. Pero cuando tú miras la iglesia a través de la historia, cuánto ha sufrido. Eso sí que es conmovedor. Mira la vida de los apóstoles, cómo termina. Ninguno de ellos, excepto Juan, no experimentó muerte violenta. Mira todos los apóstoles. Mira a Esteban, Hechos 7, cómo murió, apedreado. Pablo, dicen que decapitado. Pedro, crucificado de cabeza. Otros lanzados como Felipe con la espada. Otros los desmembraron. En la rueda que tenían de tortura, un círculo, los amarraban las manos con los pies y luego daban vuelta. Se iban desprendiendo los miembros. Una mano se te desprendía. Una pierna se te desprendía. Bienaventurados cuando sufren mi causa. Mi hermano, por eso cuando veo gente aquí en todas las congregaciones, dicen que, oh, gloria a Dios que me salvó por gracia. Y no te puedes levantar temprano
para llegar a tiempo al servicio es una vergüenza. No sabes todavía la gravedad del pecado ni la santidad de Dios la conoces. No sabes. No puedo comprender que alguien que porque le duele la cabeza no pueda venir a la iglesia. Pero se quedó en la casa, se va a ir a la tienda, a shopping, se va a ir al mall, se va a ir a la montaña. Eso sí tienen, no les duele la cabeza. Sí, hablaba con alguien y dice que le dolía la cabeza, que pensaba que el COVID. Digo, a mí me duele muy seguido la cabeza, tal vez también lo tengo el COVID, hace como 42 años me duele la cabeza. Cualquier pequeño síntoma, ahora están con su excusa. Les cayó, como decimos, como anillo al dedo el COVID para muchos falsos religiosos. Ya no vienen. Es que me estoy cuidando. Hay que ser prudente, pastor. No hay que tentar al Señor. Puras tonterías para justificar su pecado. Dice que es una dicha sufrir por la causa de Cristo. Bienaventurado el que sufre por su causa. Mira Filipenses 2. Este hombre de Dios, su nombre no es muy bonito. Pero qué vida. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 25 en adelante. Filipenses 2, si ya lo tienes ahí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ese nombre, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Está describiendo Pablo lo que es Epafrodito para él. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y mira, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ahora todos nos enfermamos. Depende de la causa. Mira, seguimos leyendo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Reconócelos, estímalos a este tipo de hombres. Y mira el 30, la causa de su enfermedad. Porque por la obra de Cristo, ¿cuál es la causa? Porque por la obra de Cristo es causativa. Su enfermedad es la causa de Cristo. Estuvo próximo a la muerte. Estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Este no sufría por andar de entrometido, como mirábamos en Pedro. Este hombre sufría por causa de la obra de Cristo. Spurgeon, cuando tenía su seminario allá en el Tabernáculo Metropolitano, decía eso a los jóvenes: si buscas una vida cómoda, tranquila, relajada, el ministerio no es para ti. Aquí se consume la vida, aquí se llora, aquí se sufre por la causa de Cristo. Pero déjame decirte, ¿no vale la pena sufrir por el Señor? Es lo más glorioso que hay. Pero ¿qué pasa? Lo que está, el cristianismo de la actualidad está muy cómodo. Busca todo lo más cómodo. No sé quién me decía, creo en estos días apenas habló conmigo alguien. Creo que me estaba comentando. Pero esto ya se ha dado. Mi hermano Byron allá en Rosarito también. Ahora están abriendo en los templos un Starbucks cristiano, ¿verdad?, de la iglesia. Sería bueno que nosotros abramos aquí en la oficina, la cancelamos, y ahí va a tomar su café y se viene y se sienta
con su sándwich, con su pan y su café aquí, escuchando sermón. Felices los hermanitos. Esta es la iglesia del siglo XXI. Hermano Byron me decía que iba a una y dice, nomás fui una vez y me salí. Se hicieron unas sillas muy cómodas, no como las regulares, una silla cojinada muy buena, y traen su café, les ponen, ahí tienen donde para poner su café, como en el teatro, ponen su café ahí, traen su pan y cantando, adorando a Dios, escuchando al Señor. Qué espirituales son ese tipo de gente, me maravilla. Esos son los cristianos que hay ahora. No quieren sufrir por la causa de Cristo. Mira, seguimos ahí en Mateo, estabas en el capítulo 5, versículo 11. Bueno, desde el capítulo, del versículo 10, habla de eso, el 10 y el 11. Le citaba el 11, pero desde el 10 habla de eso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo debes de responder a esto? Gozaos y alegraos. Hermano, en la iglesia no los puedes ni mirar mal a alguien porque se enojan y ya no quieren venir, nomás porque los miras mal. Diles algo malo y olvídate, te matan ahora. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay precedente porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. La causa de Cristo. Nunca ha sido amado y nunca va a serlo. Y si tú te proclamas un seguidor, un discípulo de Cristo, pues no esperes otra cosa. ¿No Cristo dijo eso? Basta que el siervo sea como su Señor. Tú no puedes ser mejor que tu Señor. Si Él hicieron lo que hicieron con Él, ¿qué esperas? ¿Que te traten mejor? Si tu tristeza es causada por Cristo, la causa es Cristo, gózate. Disfruta. Disfruta esto que estás experimentando. Pero luego entramos en cuestiones de familia y eso es más doloroso. Eso sí es más complicado cómo manejarlo. Cuando uno lo mira, aquí en Mateo 10 ahora, dice el 34, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. Estamos deseosos, somos buscadores de paz. Queremos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre, madre más que a mí, quítate el título de un discípulo de Cristo, no es digno de mí. El que ama hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. El conflicto familiar por causa del evangelio. Es lo que me han escuchado decir. Por eso muchos hombres en la casa son débiles de carácter para poner orden en su casa, precisamente porque quieren evitar la guerra en la casa. Como dice el texto, quieren paz, paz y amor. Paz y amor. Pues sí. Y luego con la esposa que tienes en la casa, marido, ay Señor, yo quiero paz. No le digo nada porque le digo algo y cuidado, despierta la fiera que hay en mi mujer. No le dije que son fieras, dije despiertan la fiera que hay en ellos. Porque vayan a entenderme. Pasa lo mismo con los hijos.
Por eso nos hemos vuelto una cultura tolerante. Somos tan delicados que no queremos que nadie nos diga nada. Somos tan delicados, tan sensibles, que cualquier cosa nos lastima. Por eso estamos ahorita con los derechos civiles. Los derechos del hijo. Los hijos tienen sus derechos, así que los papás no tienen que pisotear los derechos de ellos. Y la esposa también tiene sus derechos. ¿Y qué dice el esposo? No, mejor no me meto. Viva la paz. Que viva la paz. Pero si quieres ser un seguidor de Cristo, va a haber conflicto. Pero es por la causa de Él, porque quieres agradarlo siguiendo los preceptos de Él. Y si es lo que buscas, agradarlo a Él, debes de esperar de antemano que va a haber consecuencias. La causa de Cristo. Estamos mirando 7 posibilidades. No sé dónde ya te ubicaste aquí, en estas que ya hemos visto. Puede ser algo de eso. Pero como menciono, muy pocos sufren por Cristo en la actualidad. Muy pocos. Sufren por otras razones, no por Cristo. Número 5. A veces es por causa de otros. Es que mira, nos hacen y hacemos también sufrir a otros. Sí, hacemos sufrir a otros, pero también nos hacen sufrir a nosotros. Las familias, hablando para no salir del tema de la familia, ustedes miran cómo hay tanto dolor. Los papás sufriendo por los hijos sufriendo por los papás, la mamá, el papá. Hay sufrimiento. Pero en general hay mucho. Hay una historia muy real como la de Moisés. Se recuerda que no entró a la tierra prometida. Dios le había dicho que iba a entrar con el pueblo. No entró. Dios le permitió que subiera a la montaña, contemplara la tierra, pero allá vas a morirte, Moisés, no vas a entrar. ¿Cuál fue la causa? Bueno, uno siempre dice, es que porque golpeó la roca. Pero tienes que mirar lo que antecede. Lo que antecede es que lo hicieron de enojar el pueblo. Ya estaba frustrado, cansado. Y es lógico y es normal. Pero por causa de este pueblo, él sufrió tanto este hombre. Mira el Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106, versículo 32. A ver qué nos dice el versículo 32. 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba. Moisés, le irritaron. O sea, ¿sabe lo que es irritar? Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Ven? Difícil manejar las circunstancias que estaba enfrentando Moisés, pero eso le privó de mirar lo que tanto anhelaba, la tierra, por causa de otros. Siempre hay dolor, a veces que producimos o nos producen. Mira Números 20, el libro de Números, capítulo 20, por allá más atrás, Levítico, Números 20. Si ya lo tienes ahí, a ver qué dice el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla.
esos pasajes que se conectan con el salmo que leía. Y por último, la otra posibilidad, no nos vamos a mirar 6, la otra posibilidad es la providencia de Dios. No sé por qué, pero Dios ha escogido a ciertos hombres, mujeres que han sufrido. Y sabe, ha sido para la gloria de Él. Se dice que cuando Adoniram Hudson, el de Birmania que les mencioné, estaba muriendo, ya estaba muriendo el hermano, la esposa que tenía ahora, que había muerto la primera esposa, le leyó una carta que había llegado, una noticia de Palestina. Le había llegado y leyó la noticia a la esposa del hermano Adoniram Hudson, y en esa carta decía que en Palestina, imagínate, Birmania a Palestina, llegó la noticia de todos los padecimientos de este hombre por la causa de Dios. Llegó la noticia. Y debido a esto que habían oído en Palestina, se comenzaron a levantar muchos a predicar de Cristo. Y dijo el hermano Adoniram Hudson, que Dios me perdone, pero muy incrédulo era yo que algo aconteciera. ¿Cómo es posible que los sufrimientos puedan contribuir para la gloria de Dios? ¿Se recuerda Filipenses capítulo 1? Similar, el apóstol Pablo está en la cárcel. ¿Y qué dice? Los hermanos han cobrado más fuerzas por causa de mis prisiones. Por mis prisiones han servido para que se levanten hermanos para predicar. Lo de Canadá, estaba leyendo un artículo del pastor, estaba en la cárcel. Comenzó a llegar más gente al templo ahora que está en la cárcel. ¿Qué forma de evangelizar nuestro Dios? Tal vez hace falta aquí que me metan a la cárcel a ver si vienen más. Es una forma de cómo Dios soberanamente usa el dolor para su gloria. No sabemos. Pero Dios escoge a ciertos hombres. Estoy mirando últimamente, leyendo la vida de este Robert Murray McCheyne, leyendo la vida de este hermano. Murió igual, 28 años, 29 años. Como David Bryant, que murió a los 29. Henry Martin a los 31. Han pasado más de 3 siglos, algunos de ellos. 4 siglos, 400, 300 años. Y todavía se siguen escuchando, leyendo sus sermones de estos hermanos. Todavía estos hombres todavía siguen impactando a la iglesia de Cristo. Dios los escogió con un propósito, soberanamente lo ha hecho, pero están siendo usados. Dice la Biblia, por supuesto vamos a ir a ella para ver qué nos dice sobre esto, sobre la soberanía de Dios. Vayan, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro. Ya habíamos leído un pasaje, pero este es un poquito más claro todavía. 1 de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen, mira, según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es los que padecen. Hay algunos que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué deben de hacer estas personas? Encomienden sus almas al fiel Creador. No te preguntes, no entiendes por qué. Encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo bien. Esta es la forma que para nosotros nos puede ser desconocido.
3:17, ya lo habíamos leído. Mira, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Ahí mismo, 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Puede ser que la voluntad de Dios quiere que tú sufras. Así que no te preguntes, como Juan 9 preguntaba a la gente, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y si no sabes, lo mismo que el Señor ahí dice en el Evangelio, es para que se manifiesten las obras de Dios. O como dice Filipenses 1:29, es una hermosa concesión que Dios les ha dado a algunos. No solo que crean, sino también que sufran. El común de la iglesia que ama al Señor sufre. Pero estamos hablando de algunos casos en particular que Dios los ha llamado para misiones, una empresa muy particular, y sufren grandemente. Estas son las 6 posibilidades, no 7, 6 posibilidades. No sé dónde te encuentras. Causa de un pecado en particular, o es la disciplina de Dios en tu vida, pecados ocultos, secretos, o es por la causa de Cristo, por causa de otros, o es la providencia de Dios que no entiendes. Pero una cosa sí, para terminar en esta mañana: la esperanza, la confianza, el gozo es: nunca el dolor será desproporcionado. Nunca. Porque Él se acuerda que somos polvo. Siempre será en proporción a su gracia. Nunca vas a tener más. Nunca. Esa es la esperanza. Esa es la confianza. Ese es el gozo. Nunca el dolor será desproporcionado. ¿Sabe que somos polvo? Póngase de pie y lean conmigo 1 Corintios 10:13. Quiero que vaya con esta palabra, la atesore en su corazón. 1 Corintios 10:13. Todo el versículo es uno de los más grandes en la Biblia. El capítulo 10, versículo 13. Si ya lo tiene, déjeme leerlo primeramente y luego lo leemos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis. La fidelidad de Dios es la que proclamamos, que su gracia es con nosotros en proporción a la prueba que enfrentamos. Lo leemos todos juntos, dice: no sobrevenido a tentación que no sea humana, pero Dios. ¿Por qué no lo leemos otra vez? Pero más fuerte, porque no se oye mucho. Quiero que ustedes mismos se oigan lo que la palabra de Dios tiene para ustedes. Tristeza, dolor en tu vida. Escucha, nunca va a ser desproporcionado lo que sufres. Todos, más fuerte lo leemos, dice: no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Él es Dios. Lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con tentación la salida. Gloria a Dios, dice el texto, pero fiel es Dios. Eso es lo que proclamamos. Oramos: Padre, gracias por tu palabra. Nos exhibe, nos muestra tu gracia y también nos muestra la realidad del dolor. Pero Padre, como hemos contemplado en tu palabra, nunca es desproporcionado, Señor.
porque sabes que somos polvo. Señor, muchas gracias. Tu fidelidad al mirar estas enseñanzas de tu palabra, no nos queda más que con gratitud y adoración, Señor, regocijarnos en esa gracia abundante, porque cuando el pecado sobreabundó, abundó tu gracia todavía es mayor. Bendito eres, Señor, en este día. Te adoramos y te glorificamos, Señor.